Buen día, mi nombre es Víctor Martínez. Vamos a trabajar hoy sobre la unidad número 7 de la materia, cultura organizacional. Eh, como ya habíamos presentado anteriormente, hay tres elementos que tienen una mutua relación y por lo tanto se influencian entre ellos: estrategia, estructura y cultura. Esto lo que señala es que si alguno de ellos no está gestionado adecuadamente, más allá de que los otros lo estén, existe un impacto de carácter negativo en la organización. Podríamos tener la mejor estrategia, la estrategia más apropiada para la organización, pero si la estructura no está sólidamente desarrollada, si no existe una clara definición de los puestos, de las funciones o los procedimientos no son los apropiados, la estrategia no va a poder implementarse adecuadamente. Y lo mismo podemos decir respecto al tema que hoy nos toca, que es cultura. Podemos tener buenos diseños estratégicos, la estructura ser la apropiada, pero si no se gestiona la cultura, que tiene una directa relación con la gente, con el desarrollo, con el trabajo de las personas, los objetivos que se hayan planteado en el plano estratégico no se van a poder lograr. También lo que señalamos oportunamente es que de los tres elementos que estamos trabajando en este momento, el dominante, el que tiene la mayor preponderancia, es el elemento estratégico. Esto quiere decir que dicho elemento es el que de alguna forma ayuda a moldear a los otros. La estructura se tiene que desarrollar en función a los requerimientos estratégicos y la cultura también debe ser definida y gestionada en función de los elementos estratégicos. Por lo tanto, teniendo presente eso, vamos a desarrollar este aspecto en lo particular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura organizacional? La primera cuestión referente al tema de la cultura en general, obviamente estamos haciendo referencia a una serie de elementos que terminan definiendo qué cosas son las más relevantes o las más importantes dentro de una organización en lo particular. Es el sistema de significados e ideas que comparten las personas que coexisten en una organización y que de esa forma determinan cómo van a comportarse los mismos, tanto en su relación interna, o sea, en su relación entre ellos, y también en su relación con personas ajenas a dicha organización. De alguna forma esto también determina cómo se hacen las cosas. Muchas veces cuando nosotros pensamos en cultura, pensamos en planos mucho más amplios, obviamente. Dicho de esta forma o planteado de esta manera, una definición que nos parece que puede presentar mejor el aspecto de la cultura nos remite a esta idea de que cultura es el conjunto de valores, creencias y hábitos que son compartidos por los integrantes de una organización determinada. Como había señalado, aspecto que vamos a volver un poco más adelante cuando veamos la cultura vista como un mosaico, podríamos entender que este conjunto de valores, creencias y hábitos no solo se aplican al ámbito organizacional, que puntualmente es el que nos interesa, sino también a ámbitos de otras características. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en un país hay una cultura argentina, si pensáramos dentro de Argentina y dividimos nuestro país en provincias, hay una cultura tucumana, hay una cultura de Santiago, una cultura cordobesa. Son elementos, valores, creencias y hábitos compartidos que nos hacen similares a los tucumanos entre sí, pero diferentes a los cordobeses y diferentes a la gente, no sé, a los pampeanos, ¿sí? A su vez hay un ADN común que está vinculado con todos los argentinos que nos dan unas ciertas características. Entonces, cultura para nosotros es ese conjunto de valores, creencias y hábitos compartidos. Lo que pasa que en este caso en particular, en lugar de ponerlo en un plano de carácter geográfico o de carácter regional, lo ponemos en el ámbito de una organización determinada, pudiendo ser esta organización una organización de carácter público o bien una organización de carácter privado, o las organizaciones de la sociedad civil, que son la denominación que últimamente se le ha dado de determinar a las organizaciones no gubernamentales que nosotros habíamos visto en nuestra primera unidad. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros en lo particular esto de la cultura organizacional? Porque de alguna forma ese conjunto, regreso un instante atrás, de valores, creencias y hábitos compartidos que nosotros tenemos, va a condicionar el accionar de la organización, como vimos al principio, porque de alguna forma impacta en el desarrollo de su estrategia. Es así como hay muchos estudios que buscan tratar de determinar cuál es la influencia de la cultura en los resultados. En la década del 80 del siglo pasado, en Estados Unidos, los autores, Peter y Waterman, estaban muy preocupados por ver si podían encontrar una serie de denominadores comunes que explicaran el éxito de determinadas organizaciones. E hicieron un relevamiento en Estados Unidos sobre organizaciones de todo tipo y tamaño, y encontraron una serie de factores comunes
que explicaban su éxito, y todos estos factores comunes claramente eran factores de carácter cultural. Así nació un bestseller muy importante en el mundo de la administración, que es En busca de la excelencia, que mostraba cómo, por ejemplo, entre otras cosas, el hecho de poner a los clientes en primera instancia, el hecho de buscar tener estructuras simples y sencillas, el hecho de tener un liderazgo apropiado, entre muchas otras cosas, eran los elementos comunes que compartían todas las organizaciones de éxito. Es interesante destacar que a nivel de nuestro país, inspirado un poco en la obra de Peter de Waterman, dos profesores de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Levi y Alberto Vileschi, decidieron ver si esos valores de alguna forma o esas creencias, esos hábitos se repetían. En ese momento Argentina pasaba por una hiperinflación muy importante, entonces la economía nuestra estaba bastante convulsionada y complicada, y ellos dieron en llamar a su libro ¿Cómo hacen los que hacen? Bastante significativo el nombre, porque lo que mostraba era un poco esto que está puesto en el subtítulo, ¿no? ¿Cuáles eran las claves empresarias para que determinadas empresas triunfaran en una Argentina extremadamente compleja? ¿Cómo hacen los que hacen? Y bueno, ¿cómo hacen los que hacen? Básicamente mostraba que los valores culturales eran los mismos o eran muy similares a los que se podían encontrar en organizaciones en otras partes del planeta. Por eso es importante. A partir de esto, muchos otros autores han estudiado y han trabajado el tema. Uno de los autores que a nosotros más nos interesa poder resaltar y creemos que tiene uno de los aportes más significativos en la materia es Edgar Schein, que presenta un modelo de tres niveles en formato de pirámide, pero de pirámide invertida. Estos tres elementos que están acá detallados, que son los artefactos, los valores expuestos y los valores subyacentes, lo que hace, y por eso es la idea de la pirámide invertida, es mostrar cómo están de pronto de una manera más visible, que serían los que están en la parte de la base de la pirámide, pero por otro lado son los que menos explican o que peor explican el comportamiento cultural de una organización, ¿sí? Dentro de los artefactos está todo lo que para nosotros es absolutamente visible. Hay elementos que incluso vamos a trabajar en unos instantes más en la misma clase, ¿no? Como el caso de la vestimenta, o el caso del mobiliario, o casos vinculados, no sé, elementos que nos distingan y nos diferencian respecto a otras organizaciones o que den algún sentido de identidad y pertenencia, como pueden ser los pines y otras cosas, ¿sí? Esas son cosas que podemos observar y que marcan un mensaje cultural, marcan una señal hacia adentro y hacia afuera, pero que no definen la cultura estrictamente. Después tenemos lo que Edgar Schein denominó o ha dado en llamar valores expuestos. Respecto a esto, acá hay un punto de correlación con elementos que hemos trabajado en el plano de la estrategia y de la planificación, que son precisamente los valores que se declaran a nivel organizacional. Ustedes recordarán que estaban estos tres objetivos de carácter más estratégicos que podíamos encontrar en cualquier organización: misión, visión y valores, ¿sí? Este es un ejemplo del caso de los valores, por ejemplo, de la compañía Microsoft para la parte de Latinoamérica, donde, entre otras cosas, dice, bueno, que lo que valoramos es la innovación, la diversidad, la inclusión, la responsabilidad social corporativa. Y define con suma claridad qué es lo que significa cada uno de estos elementos para esa compañía, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de innovación dice: obtenga información sobre innovaciones de nuestra organización de investigaciones, ciencias computacionales, con más de 1000 investigaciones en nuestros laboratorios. Es uno de los más grandes del mundo. Bien. Ahora, esta es una declaración de principios, sustentada claramente en este caso, pero más allá de eso, esa declaración de principios posteriormente, lo que las organizaciones buscan ver es si efectivamente eso se respalda con los actos concretos. Entonces, la mejor manera de ver si esos valores realmente están representando la cultura organizacional y si efectivamente esas declaraciones en el plano concreto se realizan. Dándole una vuelta más a este aspecto, podríamos preguntarnos, por lo tanto, de manera más precisa qué son los valores, y podríamos tener como tres grandes líneas de acción vinculado a esta definición. La primera de ellas es una cuestión, si se quiere, más de carácter conceptual. Cuando hablamos de valores hablamos de creencias relativamente permanentes acerca de lo que es bueno o de lo que no lo es, de lo que es apropiado o de lo que no lo es, ¿sí? Por ejemplo, la innovación en el caso anterior, dada por Microsoft,
si efectivamente, además de ser un principio o un valor declarado, lo realizan, sería una creencia relativamente permanente de que eso es apropiado. Si no fuera apropiado, no veríamos innovación. Es de esperar esto en una organización de carácter que esté trabajando en un negocio vinculado al software, como es el caso de Microsoft. La segunda línea, que son los valores, es una línea más vinculada con la acción. Aquí podemos señalar que cuando hablamos de valores, los valores son guías de acciones y comportamientos de los empleados en el cumplimiento de determinadas metas. Lo que nos dicen, bueno, es esto lo que debemos hacer. Por ejemplo, la cuestión vinculada con la diversidad o la inclusión, ¿sí? Esto de aceptar los puntos de vista de personas que sean diferentes a nosotros, diferentes en cuestiones de género, diferentes en cuestión de color de piel, diferentes en cuanto a los lugares de los cuales provienen. Bueno, esto es muy importante en la actualidad, poder encontrar organizaciones que le den más fuerza a estos valores vinculados a la diversidad. Y como tercer elemento respecto a qué son los valores, podemos hablar de qué forma la ideología que influye en las decisiones cotidianas, la ideología de la compañía, la ideología de la empresa, la ideología institucional, que obviamente va a influir en las decisiones cotidianas. Esto tiene una íntima relación con la primera parte que hemos señalado cuando decíamos cuáles son las cosas importantes para nosotros, cómo se hacen las cosas en este lugar. Si volvemos al modelo de Shane, como habremos visto recién, estábamos hablando de valores expuestos, pero la pregunta que subyace ahora es, esos valores expuestos, eso que yo declaro que hago, efectivamente lo hago, y eso es lo que verdaderamente explica la cultura. Lo que explica la cultura son los valores subyacentes, los que están detrás de cada uno de los comportamientos y acciones concretas que nosotros llevamos a cabo. Muchas veces encontramos organizaciones que declaman determinados valores, que los ponen incluso en distintos lugares para comunicárselo tanto a los integrantes como a las personas de afuera, pero en su accionar cotidiano esos valores no se expresan, uno no los ve que estén presentes. Existiría una importante contradicción en ese sentido. Por ejemplo, si alguien declarara que es importante la diversidad, pero dentro de la organización no se vieran manifestaciones concretas de que eso sea una línea de acción concreta en términos de acción. O sea, cada vez que alguien contradiga, no sé, al número uno, no lo tomaría en cuenta, por dar un ejemplo. Bien. Había señalado al principio, cuando estábamos hablando de esto, os daba el ejemplo de Argentina y decíamos, bueno, hay una cultura argentina y una cultura o subcultura a nivel de cada una de las provincias, que era un tema que lo íbamos a volver a tocar cuando viéramos las organizaciones vistas como un mosaico. La primera cuestión que hay que señalar antes, si se quiere, o a título de introducción para meternos en este tema, es que la cuestión cultural es algo absolutamente complejo. Si tomamos literalmente nuevamente nuestra definición madre y hablamos del conjunto de valores, creencias y hábitos compartidos, tenemos que entender que mientras la organización se hace mucho más compleja, o sea, va creciendo en tamaño, crece también en dificultades y en la manera en cómo se interrelacionan las personas que integran la misma. Y eso lleva a que dichas creencias o dichos hábitos o dichos comportamientos tiendan a variar. Puesto ahora ya como un mosaico, podemos ver que hay distintos tipos de componentes. Si tomamos una organización que todos conocemos, bueno, nosotros en mi caso particular por trabajar en ella, en el caso particular de ustedes por estar formándose en la misma, tenemos una universidad como la Universidad Nacional de Tucumán, una de las 5 más grandes de nuestro país, con 14 facultades, con un montón de alumnos estudiando en distintos, digamos, en esas diferentes facultades, con varias carreras en cada una de las facultades que existen, y hay una cultura, hay una cuestión común. Sin embargo, uno puede apreciar distintas subculturas, ¿no? Acá pongo la Facultad de Ciencias Económicas y aquí podemos poner otras facultades. Podemos poner Derecho, podemos poner Medicina, podemos poner Filosofía y Letras, Educación Física, y cada una tiene sus particularidades propias, tiene su propia cultura. Habrá elementos comunes que nos integran y que de alguna forma hacen que todos pertenezcamos a la misma universidad y nos sintamos contenidos por la misma, pero hay otros que nos hacen diferentes, ¿sí? Y a su vez, si tomamos la misma facultad, podemos hacer un corte utilizando distintos tipos de variables. Podemos hacer un corte por carrera, no es lo mismo los que trabajamos y enseñamos, incluso ustedes que estudian, si pertenecen a la carrera de contadora, economía o administración, y tampoco es lo mismo dentro del plano de las personas que están trabajando el caso de los docentes o los no docentes.
En ninguna de estas cuestiones estoy considerando un efecto de calificación respecto a lo mismo. No estamos diciendo que hay una cultura mejor que la otra. Simplemente lo que estoy señalando es que hay rasgos culturales que los diferencian. Nada más que eso. Ahora, lo que sí nos interesa, porque en definitiva después sí vamos a tratar de emitir algún juicio de valor respecto a cuál podría ser una mejor definición de cultura o hacia dónde deberíamos ir, es que tenemos que tener presente que esos hábitos, esas creencias, esos valores se arraigan o se internalizan de manera diferente. Es así como llegamos a estos dos conceptos que son el de cultura fuerte y el de cultura débil. La fortaleza de una cultura está dada en el nivel de arraigo que tiene la misma dentro de cada una de las personas que integra. Dicho de otra forma, la cultura se da en las personas, de alguna forma. La cultura vendría a ser lo que es la personalidad para los individuos. Al darse en las personas, hablamos de cultura fuerte cuando los valores, creencias y hábitos son compartidos están más metidos en las personas y por lo tanto hay un nivel mayor de compromiso respecto a esos valores, creencias y hábitos. Y hablamos de cultura débil cuando eso está en la superficie y no está arraigado, no está metido en las personas y por lo tanto no hay un compromiso significativo por parte de esas personas respecto a los valores que esa organización en lo particular señala tener. Bien. ¿Cuáles son las características más relevantes de un caso y del otro? En esto vamos a acudir a Robbins y Kultner para que nos ayude y nos dé una luz al respecto. En el caso de la cultura fuerte, precisamente tiene una amplia, están ampliamente compartidos los valores. Esto quiere decir que están fuertemente arraigados hacia la definición básica que acabamos de señalar. Mientras que en el caso de la cultura débil, esto está más limitado en cuanto a las determinadas cantidades, en cuanto a las personas, no está metido en todas las personas y a lo sumo estaría a nivel de superficie, ¿no? A nivel de lo que sería la alta gerencia. Está en ello, pero no se ha transmitido. Después vamos a ver la transmisión de la cultura y vamos a ver que lo que pasa es que probablemente no se hayan trabajado una serie de elementos para que esto llegara a todas y cada una de las personas que integran la organización. Otra característica de la cultura fuerte es que comunica los mensajes de manera coherente sobre lo que efectivamente es importante, mientras que en el caso de la cultura débil hay cuestiones más bien de carácter contradictorio. Si digo una cosa, hago otra. Recuerden, en el modelo de Shane veíamos que lo que explicaba verdaderamente la cultura eran los valores subyacentes. ¿Habría cultura fuerte si los valores subyacentes están en línea con los valores declarados? Entonces hay una comunicación clara y coherente de respecto a qué es lo importante acá, qué es lo valioso acá, y la gente lo hace. Mientras que habría cultura débil si hubiera contradicción entre esos dos tipos de valores, ¿no? Entre los valores subyacentes, que es el verdadero comportamiento y lo que verdaderamente explica la cultura organizacional, con los valores declarados, ¿sí? En el caso de la cultura fuerte también podemos encontrar que los empleados pueden contar historias sobre la organización y sobre los héroes de la misma. Después vamos a dar una vuelta más de página sobre esta cuestión. Mientras que en la cultura débil no hay identificación como tal y la gente no cuenta historias sobre la organización y sobre los héroes o las personas que más se han destacado en la misma, ¿no? No hay ese sentido de pertenencia, ¿sí? Ahí es interesante plantearlo esto incluso a veces desde el terreno histórico y vinculado ya no al plano organizacional, sino al plano, por ejemplo, de los países, ¿no? O sea, las culturas fuertes son aquellas donde precisamente hay un vínculo muy fuerte con la historia y uno se siente identificado por distintas gestas que se han dado, no sé, por ejemplo, la independencia o la conquista de determinados lugares o la identificación con determinados héroes. En otros casos, eventualmente podría ser San Martín y Belgrano o algunos otros. Y hay cultura débil cuando esa identificación respecto a lo que son las raíces históricas no está presente. Bueno, esto mismo sucede en el ámbito organizacional. En este caso, los héroes serían obviamente los fundadores y personas que en su accionar determinado hayan, influido de manera importante en el ámbito de la organización. No sé, los que abrieron un mercado por primera vez, los que crearon un determinado tipo de producto que terminó repercutiendo de manera significativa en los resultados de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. En la cultura fuerte los empleados se identifican totalmente con la cultura o de manera significativa, mientras que en el caso de la cultura débil esa identificación no está presente, ¿no? Y finalmente, en el caso de la cultura fuerte, existe una fuerte conexión entre los valores compartidos y el comportamiento de las personas, ¿sí? Esto de los valores subyacentes como tal.
mientras que en la cultura débil esto no se encuentra presente. Nosotros estamos buscando tratar de sí comprender cuál es el mejor tipo de cultura, porque de alguna forma buscamos gestionar la misma, y desde ese punto de vista sí va a ser necesario tratar de emitir ahora un juicio de valor. Si hablamos de valores, por ejemplo, claramente, como habíamos visto en el ejemplo de Microsoft, el apoyo a la diversidad o fomentar la diversidad es un valor positivo, y el no hacerlo sería en contrapartida un valor negativo. Entonces, si trabajamos en combinar estos dos tipos de elementos, por un lado lo que respecta a la escala de valores y por otro lado lo que respecta a esto de si es cultura fuerte o cultura débil, podemos encontrar una grilla con 4 posibilidades, ¿no? Entonces la pregunta que subyace ahora es ¿cuál será el mejor escenario y cuál será el peor escenario? Pensando por un lado en valores positivos y valores negativos y por otro lado en el nivel de arraigo que tienen dichos valores o dichos disvalores o dichos hábitos o dichas creencias en las personas que integran una organización determinada, que es lo que en definitiva se considera para definir si una cultura es fuerte o bien una cultura es débil. El peor de los escenarios estaría brindado por la combinación de fuerte negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos todos los disvalores, tenemos todas las cosas de carácter negativa y a su vez están internalizadas. A ver, por ejemplo, vamos a poner un caso extremo, pero tenemos como disvalor el hecho de ser deshonesto, interesarnos por el dinero ajeno, digamos, podría ser el caso de la mafia, pero está fuertemente arraigado, digamos, hay una serie de códigos que hacen que los integrantes de esa organización de carácter delictivo lo tengan fuertemente, digamos, afincado o arraizado a esos valores. Por lo tanto, ese es el peor tipo de cultura con el que nos podemos encontrar. La mejor cultura que podríamos encontrar va a estar dada por la combinación también de fuerte, porque necesitamos que estén comprometidos esos valores, que estén, digamos, metidos y compartidos por la mayor cantidad de personas posible, pero ahora bien con una, digamos, dosis de valores positivos. Esa es la mejor cultura. Cualquier terreno con el que nos movamos por el lado de la cultura débil, digamos, no es el mejor terreno, tampoco es el peor terreno. En todo caso, lo que tenemos ahí es la posibilidad de trabajarlo para que después se mejore el escenario. Una vez identificado este elemento, digamos, lo que tendríamos que pensar es, bueno, ¿cómo hacemos para consolidar, por lo tanto, culturas positivas y fuertes, ¿no? ¿Cómo hacemos para consolidar este tipo de combinación que tenemos acá presente? En primera instancia, si en un análisis que estamos realizando encontramos que nuestra organización tiene una cultura débil, con independencia de que los valores sean positivos o negativos, obviamente debemos trabajar para corregir esa situación, porque no estamos en el cuadrante óptimo. Si fuera una cultura negativa débil, primera cuestión que tenemos que hacer obviamente es modificar los valores culturales y llevarlos al terreno positivo. Por suerte no debería ser algo tan preocupante porque bueno, no están tan arraizados y esto sí es una buena señal en definitiva porque nos está mostrando que esos valores pueden modificarse. Si estuviéramos en el peor escenario, que es cultura débil fuerte, cultura negativa fuerte, la posibilidad de modificar esos hábitos sería prácticamente muy difícil, por lo tanto estaríamos en una situación compleja. Pero si es débil negativa, podemos trabajar para modificarlos y después para, una vez modificados, fortalecerlos. Si ya estamos en débil positiva, por lo menos tenemos una parte del terreno ganado en el sentido de que estamos con una serie de valores que eventualmente podrían ser los expuestos, los declarados, que son los apropiados. Pero claramente hay una señal que nos dice que todavía no están metidos en las personas y debemos trabajar para que estos realmente se fortalezcan. Bueno, este es el objetivo, es tratar de desarrollar culturas que tengan los hábitos positivos y a su vez estos estén debidamente incorporados en la gran mayoría de las personas que trabajan en la organización. Bien, otro de los autores que aportan elementos vinculados a la cultura es Chapman, quien en junio de 1994 en el Academic Management Journal planteó las dimensiones de la cultura. En dicho sentido, cuando uno plantea dimensiones, lo que está planteando es un eje que va de menor a mayor, en este caso, y dentro de los elementos
más significativos como dimensiones que Chapman encontraba estaban esto que tenemos frente a nuestros ojos, ¿no? La atención al detalle, la orientación al resultado, la orientación a las personas, la orientación a los equipos, la agresividad, la estabilidad y la innovación y riesgo, ¿sí? Para citar algunos, hay organizaciones que tienen una mayor orientación hacia alguna de las dimensiones y menos hacia otras, ¿no? A ver, por ejemplo, si nosotros hoy sería de esperar, por ejemplo, de que en la mayoría de las organizaciones tengan una orientación hacia los equipos significativa, que en ese punto, digamos, se avanzara más que otros tipos de organizaciones, ¿sí? Está claro que elementos como el detalle también son significativos, pero van a ser mucho más significativos en organizaciones, por ejemplo, con un fuerte componente tecnológico, donde cada detalle de, de una computadora, por ejemplo, si están desarrollando eso, o cada detalle en cuanto a la vinculación de los productos y el desarrollo de los servicios que los mismos, digamos, están ofreciendo en el mercado, también tienen una significancia mayor, ¿sí? Entonces, podemos pensar a cada una de estas dimensiones como un eje donde en la medida que la organización busque desarrollar ciertas actividades para poder ganar un mejor posicionamiento en su mercado, ese eje va a obligarnos o va a determinar en si nos deberíamos encontrar más hacia los menores valores o más hacia los valores más significativos o más importantes. El punto que nos interesa, una vez pensado, digamos, o desarrollado esto de las dimensiones de la cultura, que tienen incidencia obviamente en la manera en cómo se expresan los valores que nosotros tenemos como relevantes dentro de nuestra organización, es un poco comprender para poder gestionar posteriormente cómo se forma, cómo se mantiene la cultura, ¿sí? Como elemento esencial, en un momento determinado yo había dicho, la cultura vendría a ser lo que es la personalidad para los individuos, dado por otro lado de que las organizaciones son un conjunto de personas, pero conjunto de personas que claramente están influenciados por un héroe en particular. Esto también lo había señalado cuando vimos las características de la cultura fuerte y la cultura débil, y que ese principal héroe es su fundador. Entonces, una cultura comienza a partir de la impronta de sus fundadores, de la filosofía de sus fundadores, de lo que sus fundadores quieren, desean que sean esos valores, esas creencias, esos hábitos que vayan a compartir posteriormente las personas que trabajen y vayan a trabajar en la organización que ellos desarrollaron y que ellos crearon y que ellos pensaron. Cuando el fundador dice, bueno, empezamos con esta organización y consciente o inconscientemente se imagina una serie de valores que van a ser los que van a trazar la manera de trabajar en esta organización, empieza a darle su personalidad a la misma y va a buscar rodearse de personas que sean similares así y que tengan coincidencia respecto a estos valores primordiales que ese fundador está pensando que esa organización debe tener. Por lo tanto, el proceso de selección juega un acto absolutamente significativo. Transcurrido ya un poco más de la vida organizacional, debemos pensar que la conducción no solo va a ser desarrollada o llevada a cabo por los fundadores, sino que eventualmente por las otras personas a las cuales en su momento se le haya transferido la posibilidad de conducción y se le haya dado el poder necesario para tomar las decisiones gerenciales. En este sentido, los actos que vayan a desarrollar los gerentes, los directores y toda persona que tenga un poder concreto en la organización también contribuye a la formación y al mantenimiento de la cultura, ¿no? A esta coherencia o no coherencia entre lo que se declara y lo que se hace. A su vez, esos actos de los directores va a influir en la manera en cómo se sociabilizan, ¿sí?, esos valores culturales. Y bueno, todo eso, en el fondo, esa amalgama de cosas, esa suerte de distintos elementos que van interviniendo, son los que confluyen a conformar y a mantener posteriormente una cultura determinada, una forma de hacer las cosas, como decíamos al principio, un sentido de significancia y mostrar qué es lo que es verdaderamente relevante para una organización en particular. ¿Y cómo se transmite la cultura? Bueno, hay un montón de elementos. Yo voy a citar solamente aquellos que son un poco más significativos, precisamente para entenderlo, ¿no?
La primera es una cuestión de historias. Ya cuando mostraba esto de cultura fuerte y cultura débil y sus características, ahí hacíamos la salvedad de que las culturas fuertes tenían como esas historias más incorporadas, ¿no? Se sentían más identificados con las mismas. Caso contrario pasaba con la cultura débil. Y hacía yo el paralelo con lo que podría ser la historia de un país. Entonces de pronto hay países que se sienten más personas, perdón, que habitan un país que se sienten más identificados con la historia de su nación y otros que no. En realidad no estamos hablando de los casos individuales, sino hablamos en todo caso de las sociedades que se sienten más identificadas con la historia de su país versus aquellos que no lo tienen. Y en las organizaciones pasa lo mismo. Bueno, un ejemplo bastante vinculado al mundo de la tecnología, digamos, marca o toca estas historias de las muchas compañías que nacieron en algún garage, como señalando, a ver, nacieron desde muy abajo, trabajando en sus casas, con pocos elementos, y después se transformaron en monstruos, como fue el caso de Hewlett Packard o Google o Microsoft o Apple, que tal vez sea el que se conoce un poco más la historia, pero y aparte de esto les puedo asegurar que hay muchísimas otras que han comenzado así. Mi organización puede no haber empezado en un garage, pero probablemente no haya empezado siendo lo que hoy es. Y esas historias de cómo uno ha ido desde muy abajo creciendo y desarrollarse hasta lograr lo que en este momento somos, es lo que inspira y busca la cultura transmitir. Como diciendo, si aquellas personas lo hicieron con tan poco, ¿cómo nosotros no vamos a poder hacerlo con todos los elementos que tenemos a nuestra disposición? Bien. Como dije también en aquella parte, y ya había señalado que era un pequeño anticipo de lo que se venía de esta parte que estamos tocando ahora, podemos hacer referencia no solo a los orígenes, a la fundación, sino de pronto a el sacrificio que significó abrir una sucursal, por ejemplo, en otra provincia, o el sacrificio que significó conseguir la representación de una marca líder a nivel nacional o mundial, o todo el esfuerzo que significó obtener un cliente de alcance internacional y que de alguna manera hoy constituye nuestro cliente más relevante. Eventualmente no por el nivel de facturación que nos esté proporcionando, pero sí por el nivel de prestigio que después nos ha dado, porque dijo, bueno, a ver, nosotros trabajamos para, y eso, nosotros le vendemos servicio a Google, por ejemplo, y más allá de que Google me pague o no bien, más allá de que Google signifique un pedacito chiquito dentro de mi cuenta de resultados, pero de pronto trabajas para un gigante como Google y eso tracciona a otros clientes, ¿no? Entonces, esas historias hacen a la cultura y cómo se logró y el esfuerzo que significó y todo lo que trabajamos para lograrlo, bueno, eso es parte de la cultura. Otro elemento son los rituales. Un ritual es una secuencia repetitiva de determinadas actividades que lo que buscan es expresar y reforzar determinados valores que consideremos claves. Cuando uno piensa en ritual, así como hacía la asociación hace rato con la historia de los países, bueno, desde el plano, si se quiere, más genérico, digamos, uno pensaría en los distintos rituales que tienen las diferentes religiones, ¿no? Por ejemplo, la religión católica tiene el ritual de la misa, y en particular, si bien hay misa todos los días, la misa más importante, más significativa, es la del día de domingo. Y básicamente lo que allí uno puede encontrar, ¿sí? A través de ese ritual, es recordar, rememorar, revivir, entre otras cosas, la última cena de Jesús y el mandato que le da a sus apóstoles y la transformación del vino en sangre y del cuerpo, digamos, en pan y ese tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces hay un ritual. Y lo que se busca con los rituales es reforzar, en este caso particular, reforzar una creencia religiosa, reforzar un vínculo y reforzar una manera de ser. En el plano organizacional pasa exactamente lo mismo, los rituales van a variar, van a ser otros, pero pasa exactamente lo mismo. Un ritual, por ejemplo, que uno encuentra en muchas organizaciones modernas, es esta que de alguna forma uno de sus principales impulsores ha sido McDonald's, que es la del empleado del mes. ¿Mm? Lo que nos muestra en este ritual es cómo una persona común, simple, como puede ser Pedro acá en el ejemplo, en este momento con sus acciones cotidianas representa los verdaderos valores de esa organización. Y lo que se busca es ponerlo a Pedro de ejemplo para sus compañeros, para que digan, bueno, a ver, nosotros queremos ser como Pedro. Pensemos en otro ritual característico, o sea, no propio del mundo organizacional, pero que tiene el mismo significado, la misma lógica que el empleado del mes,
es cuando de pronto a los mejores alumnos se les permite o se les encomienda el izado de la bandera, por ejemplo, ¿no? Entonces hay la vinculación con algo significativo para un país o para una nación, y ese premio es otorgado a aquellos que en su accionar cotidiano demuestran los valores de estudiante. Bueno, esta es la lógica con esto. ¿Qué es lo que tratamos de reforzar? Un comportamiento vinculado, regresando al caso de McDonald's, con lo que son las buenas prácticas de trabajo, que en este caso están representadas por el empleado del mes, en este caso en el mes de febrero por el caso de Pedro. Después tenemos determinados símbolos materiales. En esta idea de relacionar los distintos conceptos que tenemos en la materia dentro de lo que es la misma unidad temática, pero también con otras unidades temáticas, cuando presentamos, de hecho, el modelo de la pirámide invertida de Edgar Schein y veíamos el tema de los artefactos, aparecían estas cuestiones de los símbolos materiales, ¿sí? Y explícitamente, no está acá puesto, pero sí yo lo señalé en el caso de la pirámide de Schein, o del modelo de Schein, está el caso de la vestimenta, ¿sí? Un ejemplo bastante característico que nosotros podríamos plantear es el caso de tarjeta naranja, una tarjeta que se presenta a sí mismo como una tarjeta ágil, joven, en la, a ver si relacionamos con lo de Chapman y las dimensiones, claramente uno esperaría que tarjeta naranja en lo que es la dimensión orientación a las personas tenga una calificación de la más alta posible. ¿Por qué? Porque bueno, ellos apuestan mucho al relacionamiento de las personas precisamente que integran la organización con otras personas que son los clientes en los dos sentidos, ¿no? Por un lado los comercios, a los cuales le dan una particular denominación, que son comercios amigos, después vamos a hacer digamos, un recorrido un poco más importante respecto a ese ejemplo, pero también a los usuarios de la tarjeta. Entonces, para tener esa suerte de complicidad y esa cuestión joven, la vestimenta incide. Y obviamente también relacionado con lo que obviamente es el color importante para ellos, que es el color naranja. Bueno, acá tenemos una muestra de lo que de la presentación de los uniformes de tarjeta naranja del verano 2015-2016. ¿Sí? Incluso hasta nos muestran los diseñadores que elaboraron estas prestas. ¿Y cómo se transmite? ¿No? Hay muchas otras formas de transmitir, perdón. Este es el lenguaje, ¿no? Y cómo las personas a través del lenguaje se identifican entre ellos y también identifican a otras personas que forman parte de esa comunidad que tiene o que desarrolla esa organización. Recién señalaba el ejemplo de tarjeta naranja, y continuando con dicho ejemplo, había dicho esto de cómo veían ellos a los clientes empresas, ¿no? A las empresas que son en definitiva donde se puede utilizar la tarjeta. Y ellos no le denominan comercio, tampoco lo denominan empresa, los denominan amigos, ¿sí? Como son los comercios amigos. ¿Por qué? Porque son sus socios estratégicos, nuevamente, una manera joven, fresca, una complicidad, una manera distinta de relacionarse con su cadena comercial. Un rasgo cultural, una manera de ser, que ellos entenderán de que es la más positiva. Otra cuestión que nos interesa desde el plano cultural es el particular caso del mundo emprendedor y desde ese punto de vista cuáles son los valores inherentes a una cultura emprendedora, cuáles serían las creencias, los hábitos que deberían impregnar esa cultura emprendedora y si nosotros somos capaces, tal vez haciendo un paralelo con esto de busca de la excelencia, como hacen los que hacen, de encontrar alguna serie de factores comunes en los emprendedores exitosos que señalen cuáles deben ser esos valores sobre los cuales nosotros debemos apostar y por lo tanto desarrollar en nuestras organizaciones que buscan ser emprendedores, ¿sí? Desde este punto de vista, siempre es conveniente comenzar con una definición que ponga las cosas en común y que nos ayude a entender mejor sobre qué estamos tratando, ¿no? Y desde ese aspecto podemos señalar que una cultura emprendedora es aquella que muestra un conjunto de cualidades, habilidades y conocimientos necesarios que deben poseer los individuos para poder gestionar eventualmente su propio negocio o itinerario personal o crear su negocio como alternativa, ¿sí? Aquí, digamos, tiene una fuerza muy importante esto de emprender, y emprender significa hacer, esto de dar el paso hacia adelante, ¿sí? Eso es. También quiero señalar que si bien hoy o en la actualidad, digamos, se le ha dado mucha
fuerza esto de emprender como algo necesariamente relacionado con armar mi propio negocio, dado que emprender es hacer. Hay emprendedores que están adentro de las organizaciones, están los intrapreneurs, digamos, personas que emprenden, que hacen sin la necesidad de tener como fin último crear un negocio por cuenta propia, pero son personas que están constantemente haciendo cosas, ¿sí? Entonces, estemos adentro o estemos afuera, de lo que se trata es de un conjunto de cualidades, habilidades y conocimientos necesarios para que se puedan gestionar determinadas cosas dentro del ámbito plano organizacional. Hay digamos, una cita que de hecho yo la señalo en el libro, que es bastante significativa y que proviene de, digamos, es un viejo dicho que proviene de la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford es la universidad que está situada en el Silicon Valley. Silicon Valley es el lugar que en los últimos años ha tomado enorme preponderancia por haber sido, o por ser todavía, la cuna de alguna forma de un montón de emprendimientos de carácter tecnológico que han revolucionado el mundo y la forma en cómo nosotros nos vinculamos con dicho mundo. Stanford suele decir para sí mismo, o le suele decir a los potenciales alumnos, en particular de ingeniería, que son los que transitan mayoritariamente sus aulas para convertirse el día de mañana en los futuros hacedores, que si quieres ser ingeniero tienes que ir al MIT. El MIT es su gran competencia, el que está en Boston, ¿no? El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero si quieres ser emprendedor, ven a Stanford. Ese es el mensaje claro. Tal vez la mejor formación en ingeniería la vas a obtener en otro lado, somos honestos. Pero para ser emprendedor no necesitas solamente saber sobre ingeniería, sino que lo que necesitas son tener, contar, desarrollar otras habilidades. Este es un dato interesante y también nuevamente haciendo el recorrido con las relaciones con otras partes de lo que es la materia, de lo que es la asignatura. Al principio, cuando nosotros presentábamos las habilidades administrativas, ustedes recordarán, señalábamos o definíamos que habían 3 tipos de habilidades, ¿no?, que se iban requiriendo en distinta medida en función de que uno iba creciendo en el plano organizacional. Esas habilidades eran las habilidades técnicas, las habilidades de manejo de los recursos humanos y las habilidades de conceptualización y diseño, que son las que nos permiten atraernos, planificar, ¿sí? Y imaginarnos un futuro y demás, ¿sí? Y claramente en el momento lo que veíamos era que las habilidades de carácter técnico, a ver, las 3 tipos de habilidades se requieren, pero que las habilidades de carácter técnico, a medida que yo iba subiendo en la pirámide organizacional, ocupando puestos de mayor relevancia, se requerían menos. Y que lo que más necesitábamos eran las habilidades de carácter de conceptualización y diseño y manejo de recursos humanos. Esto es el mensaje de Stanford, ¿no? El mensaje de Stanford dice, la habilidad técnica la necesitas, es importante que seas ingeniero, pero si vos estás pensando en ser emprendedor, estás pensando en conducir. Entonces, te vamos a dar el conocimiento técnico duro necesario para, pero vamos a fomentar en vos la semilla del emprendimiento, la semilla del emprendedor, los valores necesarios para que no solo seas un ingeniero, sino que conduzcas e incluso desarrolles tu propio emprendimiento vinculado a la ingeniería. Esa es nuestra misión de alguna forma, o esa es la misión planteada en estos términos tan simples y sencillos que transmitiría este mensaje de Stanford. ¿Y cuáles serían o cuáles podrían ser algunos de esos valores? Yo voy a citar algunos, que en realidad lo que voy a hacer de alguna forma es tomar lo que determinados hombres de negocio señalaron o de alguna manera con su accionar concreto mostraron como importante. Y finalmente incluso voy a terminar con una persona no vinculada al mundo de los negocios, pero sí vinculado, sí altamente exitosa en su labor, estaba vinculada al mundo del deporte. La primera cuestión es tener una visión del negocio, ¿no? Tener una visión clara de un negocio determinado. En este sentido, me parece interesante traer la conversación a Steve Jobs. Jobs sabía señalar que el trabajo va a ocupar una gran parte de tu vida y la única forma realmente de estar satisfecho es hacer lo que consideres un trabajo extraordinario. Es decir, una persona que altamente exigente, altamente autoexigente y por lo tanto pedía lo mismo para las personas que trabajaran con él. A su vez sigue señalando y dice, el único camino para lograr es realmente amando o queriendo lo que haces o lo que debes hacer, ¿sí? Y si no has descubierto aún cuál es esa manzana que te tiente, debes seguir intentarlo, no debes seguir intentándolo, no debes conformarte. Bien, esa es un poco la idea de Job, ¿no? Tener una visión, trabajar muy duro,
saber qué es lo que se quiere hacer y hacer todo el desarrollo y todo el esfuerzo posible para lograrlo. Dijimos que emprender es hacer, por lo tanto la iniciativa juega un plano más que relevante. Tal vez esta sea la competencia, tal vez esta sea el valor más significativo. Y ahí yo lo voy a traer a otro gigante de la tecnología de los últimos tiempos, ¿no? Más allá de que su contextura física no sea gigante y más allá de que su edad tampoco lo demuestre. Pero claramente hay un antes y después de Facebook. Y cuando uno piensa cuándo logró hacer lo que logró hacer Mark Zuckerberg es altamente impactante. Como él mismo señala, cuando empecé el sitio tenía solo 19 años y sinceramente no sabía nada de negocio. Pero empecé. Hoy hay un concepto que se está trabajando mucho en el mundo emprendedor, que es esto de producto mínimo viable. Comenzar con algo que sea lo mínimo para poder transmitir un valor agregado a nuestros clientes. Algo de esto señalé cuando hablábamos de los aspectos estratégicos. Después vas a tener tiempo para mejorarlo, para optimizarlo. Pero empezás. Si vos buscas la perfección, probablemente no comiences nunca. Entonces, cuando Zuckerberg comenzó a dar sus primeros pasos en términos empresariales, no tenía la más mínima idea de negocio, pero empezó. Sí tenía una idea clara de qué era lo que se quería. ¿Por qué? Porque él desarrolló, de hecho, su sitio Facebook pensando en resolver una serie de dificultades que él en lo particular tenía para sociabilizarse. Entonces él se había parado de la mejor forma posible, tal cual casi si siguiera un Canvas, dado que en aquel momento este concepto de Canvas no existía, ¿no? ¿Por qué? Como si siguiera un Canvas. Porque él empezó pensando qué necesitaban sus clientes, cuáles eran las carencias que tenían sus potenciales clientes y él se identificó, porque en definitiva él desarrolló algo para sí mismo, que después advirtió que mucha gente le gustaba y terminó siendo hasta casi adictivo. La segunda cuestión de Zuckerberg como interesante relacionada al tema de la iniciativa es esta concepción del riesgo, ¿no? Él dice el mayor riesgo es no correr ningún riesgo, y en un mundo en el cual, que cambia muy rápidamente, la única estrategia que te garantiza fallar es precisamente no correr riesgo. Relacionándolo otra vez con puntos que ya hemos visto anteriormente en nuestra materia, cuando hablábamos de los ambientes y hablábamos de los ambientes turbulentos y estables, si bien es bastante propicia esta clasificación, lo que también habíamos señalado es que no existen ambientes estables en sí mismos, porque hasta diríamos que son mal denominados ambientes estables, porque todos los ambientes cambian. No hay ningún ambiente que no cambie. Lo que pasa es que algunos cambian a una velocidad fabulosa, a una velocidad de la luz. Precisamente uno de los ambientes que cambia con dicha velocidad es en el cual se encuentra Zuckerberg, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la tecnología en lo particular. Y él ha sido una buena muestra de saber adaptarse. Hay muchos que han estado en estos negocios y han desaparecido. Él no solo sigue estando, sino que incluso ha ido reinventando su producto e incorporando otro tipo de, digamos, servicio para hacer que Facebook y los otros productos vinculados a Facebook, como puede ser Instagram en la actualidad, crezcan de una manera altamente significativa. Hoy por hoy, sin duda, la red social que tiene mayor cantidad de usuarios del planeta. Ahora, a título de humor, porque nunca, digamos, el humor es una muy buena forma de expresar muchas cosas. Ahí lo tenemos a este señor que está dando su discurso y no sabe lo que se le viene encima. Y bueno, y esta frase de la vida es corta y no hay que perder tiempo. Por lo tanto, si no hay que perder tiempo, comenzar. Ya, la iniciativa se muestra haciendo. Otra competencia importante es la perseverancia. La iniciativa, que era la anterior, nos permite empezar algo y está con una íntima relación con el hecho de emprender. Pero después tengo que darle continuidad. Puede pasar que cuando uno inicia algo nos vaya bien. A Zuckerberg le fue bien. Pero también puede pasar que no nos vaya bien. De hecho, hay ocasiones en las que esto no se da. Ustedes trabajaron con un foro vinculado a Marcos Galperín, el empresario argentino más importante sin duda en la actualidad, con un negocio de hecho vinculado con el mundo actual, como es Mercado Libre y los otros negocios aledaños a la idea de Mercado Libre, como ser Mercado Envío, Mercado Pago, etcétera, etcétera.
Y él señala que hoy, bueno, la gente puede ver ese éxito, pero que él con su emprendimiento fracasó N veces antes de llegar a lo que está. ¿Y cómo lo logró? Lo logró con perseverancia. Otro ejemplo muy conocido, y que es la contracara, si se quiere, de lo que pasó con Zuckerberg, que logró un éxito a temprana edad, es la historia de McDonald's. En el caso de McDonald's, el verdadero éxito no lo consiguen los hermanos McDonald's, sino que lo consigue Ray Kroc, que les termina comprando el negocio de alguna forma, digamos, asociándose primero a ellos y después quedándose con el negocio, e inventa el concepto del modelo de negocio vinculado a McDonald's. Esta idea de no solo vender hamburguesas, sino hacer algo mucho más. Y él lo logró no a una edad joven, lo logró a una edad bastante avanzada, ¿sí? Arriba de los 50 años, 52, 53 años, si no recuerdo mal. Entonces, yo les recomiendo esta película donde trabaja Michael Keaton, ¿sí? The Founder en inglés, o El Fundador, muy buena, sobre la vida precisamente de Ray Kroc. Y ahí hay un momento donde él manifiesta esto, ¿no? Seguramente ustedes se estarán preguntando cómo una persona de mi edad, en la cúspide de su vida, logra encontrar esto. Y él dice una sola palabra y dice persisten, ¿no? Persistencia. Nosotros acá lo traemos como perseverancia. No se rindió, fracasó millones de veces y siguió adelante. Era un emprendedor por excelencia, un emprendedor nato. Y siguió hasta que encontró el éxito que buscaba. Y terminamos, como ya había anticipado, este recorrido de determinadas competencias y valores y creencias, no con una persona vinculada al mundo de negocios, sino con una persona vinculada al deporte, pero altamente exitosa, como Muhammad Ali o Cassius Clay, antes de convertirse. Y me parecía interesante traerlo por esta cuestión de la fuerza que tienen ciertas palabras. Hay palabras que nos marcan, para bien o para mal, y que hacen posteriormente que nuestro comportamiento tenga un sentido u otro, ya que hablamos de cultura. Él hace referencia acá a esta palabra que se denomina imposible. Imposible, todos sabemos que es una palabra que aparece muchas veces cuando las personas se dan por vencidas y dicen, bueno, yo no puedo avanzar en esto, es imposible hacer un negocio en la Argentina, es imposible crecer acá, es imposible poder venderle a tal cliente, es imposible desarrollar tal tecnología, es imposible esto, es imposible aquello, es imposible lo otro. Bueno, al respecto, Muhammad Ali dice, imposible es solo una palabra que usan los hombres débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les dio, sin atreverse a explorar el poder que tienen para cambiarlo. Después sigue, ¿no? Imposible no es un hecho. Las personas que normalmente utilizan esta palabra lo que hacen es, bueno, plantearlo como un hecho. Él dice, imposible es una opinión. No es una declaración, es un reto. Es potencial. Es temporal. Nada es imposible. O sea, es imposible en este momento. En este momento no lo estoy logrando. Pero si tengo la persistencia, volvemos a Ray Kroc, lo voy a lograr. Lo puedo lograr. Ahora, sepamos distinguir ahí, insistir con el mismo camino, ¿sí? Ser testarudo. Eso no me va a llevar a ningún lugar, porque mismas acciones, mismos resultados. No sabía decir Albert Einstein también. Si yo sigo creyendo que el objetivo es válido, en todo caso, esa suerte de imposibilidad que me levanta una muralla, tengo que buscar la manera alternativa de poder resolverla para poder alcanzar el objetivo que está detrás de la muralla. Si yo sigo insistiendo con el mismo camino, lo que voy a seguir haciendo es chocar con la misma pared. Y eso no es ser inteligente, eso es ser directamente desertor. A su vez, hay gente que dice, bueno, está bien, todo lo que usted señala o lo que está viniendo no podemos no coincidir, pero el ambiente no nos ayuda. ¿Qué pasa si nosotros nos encontramos en una sociedad que no nos ayuda a ser emprendedores? Y si nos fuéramos más atrás, incluso no nos ayuda a que, como sociedad, precisamente, a que las personas puedan internalizar determinados valores que sean positivos para trabajar en una empresa. Y claramente hay una relación entre lo que es la cultura de la organización actual, o de lo que uno pretende que sea su cultura organizacional, y la cultura del ambiente en la cual esa organización se mueve. Eso es indiscutible que eso existe. Ahora, ¿cuál verdaderamente es más importante? Y ahí es lo que tenemos que pensar, y a mí me parece bastante piola, bastante interesante hacer una analogía entre semilla y tierra, ¿no?
primero separar un poco las aguas para después poder unirlas y poder ver cuál es la más significativa. En definitiva, uno lo que busca es que las cosas tengan fruto, pero para que tengan fruto necesito de los dos elementos. El fruto sería el resultado, los elementos serían la semilla y sería la tierra. La semilla sería la cultura organizacional, la tierra sería la cultura del ambiente, del entorno donde me encuentro. De pronto, el país donde me encuentro, la región donde me encuentro, la provincia donde me encuentro. Hay países que tienen una cultura pro empresa y pro emprendedor muy importante. Entonces le termina resultando más fácil a las semillas o a las organizaciones crecer ahí. Pero sin embargo, incluso en esas tierras fértiles hay organizaciones que no superan el primer año de vida, que desaparecen igual. Al revés, en sitios bastante complejos o en tierra bastante árida, en lugares donde uno diría acá no puede germinar la cultura emprendedora, de todas formas aparecen cosas. Por ende, si uno tuviera que pensar en las dos, en el ambiente como la tierra y la organización como la semilla, claramente la más importante, ¿sí?, es la semilla. Uno necesita de ambas, pero claramente es la cultura organizacional la que te termina determinando el éxito o fracaso. Una cosa como para terminar de cerrar el concepto, uno hacia atrás y uno hacia adelante de lo que todavía resta de la presentación. Hacia atrás, cuando empezábamos a hacer el recorrido por los valores culturales, les presenté esta creación de Peter E. Waterman que se denominó En busca de la excelencia, su libro En busca de la excelencia. Ahí lo que estábamos viendo o estábamos encontrando era una serie de organizaciones altamente exitosas, muchas semillas que dieron su fruto en una tierra proclive a eso, en una tierra apta para eso, ¿no? En un país con una mirada capitalista significativa, en un país que se autodenomina la tierra de las oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a continuación señalé que los autores argentinos buscaron si esos elementos culturales, o sea, si esas semillas se repetían y funcionaba en una tierra no tan pro negocio como la norteamericana, siendo esta nueva tierra Argentina. Y decía claves para una Argentina emprendedora, y esas claves para una Argentina emprendedora de hecho se daban, o para una Argentina turbulenta, para una Argentina compleja, se daban en una situación que precisamente no era la más favorable para que las organizaciones crecieran, y sin embargo crecieron y se desarrollaron. Y tenemos hoy organizaciones de las cuales podemos sentirnos absolutamente orgullosos y que compiten a nivel internacional con un nivel de absoluta significancia. Arcor, por dar un ejemplo, que vimos en otras clases y demás. Y si ya ahora nos metiéramos en una situación más contextual, Argentina dentro de Latinoamérica es uno de los países, o es el país que más unicornios ha generado, y 3 de los unicornios más importantes, 2 de ellos tienen un crecimiento exponencial enorme, como es el caso de Mercado Libre, el más significativo de todos, y Despegar, la agencia de turismo más importante de Latinoamérica, ¿sí? Después tenemos el caso de Globant, ¿no?, que en este caso es una compañía que de pronto tal vez no sea tan conocida por el público porque bueno, no va a los consumidores finales como el caso de Mercado Libre o Despegar. Ellos son una compañía de desarrollo de software, ya la habíamos señalado también en alguna clase anterior, siendo los 3 unicornios más importantes, y nacieron acá, con todas las dificultades que acá tenemos. Por lo tanto, es claramente concluyente que necesitamos de las dos para que el fruto aparezca. Necesitamos, como se había señalado, de la tierra y la semilla, o sea, necesitamos de la cultura organizacional y de la cultura del entorno, de la cultura del ambiente. Pero si hay una que determina, es la cultura de la semilla, es la cultura de la organización, esa es la que nos interesa. Bueno, señores, con esto damos por finalizado la unidad número 7, cultura organizacional. Espero les haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.